darle otra vuelta, siempre desde el lado un poco más, desde lo positivo y desde cosas que a veces no suelen hablarse, ¿no? Del miedo es como que se habla, se le da vueltas al miedo y qué miedos tenemos y tal, y vamos a mencionar algunas cosas, pero de la valentía se habla poco. De hecho, cuando uno se pone a buscar investigaciones, experimentos sociales que se hagan sobre el miedo, se han hecho un montón de cosas, pero sobre la valentía poco tenemos. Entonces hoy vamos a, primero y principal, lo que siempre nos gusta, desarmar un poquito los conceptos y entender de qué se trata, porque uno a veces piensa que tiene una idea clara, pero cuando lo definimos un poco nos damos cuenta que no estaba tan claro, porque al tenerlo claro, al poder ponerle un nombre a las cosas y saber de qué va, luego tenemos más herramientas en el día a día para actuar y para accionar, ¿no? Y para entendernos mejor y entender a los demás. Así que del miedo ya hablamos, ya hemos dicho que es una emoción. Aparte, aquí si hay algo que tiene Radio Calviá son varios espacios de psicología, con Cristina Hipólito y con Chevy Molas y demás, y bueno, y siempre van saliendo estos temas porque, bueno, obviamente es un tema de muy interesante y que nos toca a todos y a todas en el día a día. Estos meses el miedo, de una manera o de otra, creo que lo hemos experimentado todos, ¿no? Exactamente, y más cuando estamos viendo una situación como la que estamos viendo con la pandemia, con enfermedades cerca, que vamos a ver, que es uno de los miedos principales que surgen, y sobre todo con el envejecimiento y en la edad adulta, es el miedo a la enfermedad, es el miedo a la muerte, pero vamos a ver qué forma va tomando esto con el correr de los años y con la experiencia. Pero sí es importante solamente mencionar, el miedo es una emoción, como siempre decimos, como toda emoción es adaptativa y necesaria, no es mala para nada ni negativa. Todo depende del grado en el que se la sienta, la intensidad, la frecuencia, la duración y qué hagamos con eso. Si intentamos taparlo, si intentamos ignorarlo, si intentamos evitarlo, ahí es donde la emoción deja de ser adaptativa y deja de ser saludable y de venir a darnos una información necesaria para que nosotros actuemos. Eso es lo que hace una emoción, nos permite el movimiento, viene de mover, de ponernos en movimiento, en acción. Entonces el miedo nos permite tener una información del ambiente, estamos evaluando que hay un peligro, que hay una amenaza, y según lo que nosotros veamos podemos actuar, tanto huir o quedar paralizados, dependiendo de la situación y del riesgo que realmente se esté corriendo. ¿Cuál es el problema? Cuando nosotros como seres humanos ya no es un miedo ante un peligro ahí inminente y real, sino que el miedo también puede surgir de un peligro imaginario, y ahí es donde todo se empieza a complicar un poquito. Y además se puede ya empezar a extender en el tiempo y a generarse lo que es ya la ansiedad, que no tiene que ver con el miedo, sino con un miedo, pero a futuro, con una preocupación muchas veces innecesaria, infundada, que son estos miedos más irracionales que están en la base de la ansiedad, por la poca tolerancia a la incertidumbre que tenemos. Entonces empezamos a preocuparnos incluso como una medida de control hacia el ambiente. En lugar de entender qué cosas podemos controlar y qué no, lo que hacemos es intentar controlar todo a nivel mental al menos. Decimos, bueno, al menos con mi mente, esas preocupaciones lo que hacen es que yo tenga la falsa sensación de que tengo todo bajo control. Porque como tengo esa lista de preocupaciones, puede pasar esto, puede pasar algo, y siento que estoy controlando. Y lamentablemente es un arma de doble filo. Porque lo que nos ocurre en realidad es todo lo contrario. Son todas preocupaciones que, si no nos van a llevar a la acción, si no van a permitir que yo accione y evite esos riesgos y pueda sí hacer algo para que la situación sea la mejor posible, entonces son preocupaciones que solo van a ocupar mi mente, no me van a permitir concentrarme, no me van a permitir prestar atención a lo que necesito, al momento presente, y me van a mantener siempre en ese juego entre el pasado y el futuro, y no me van a permitir vivir el momento presente. Entonces ahí es donde entramos en ese juego complicado, donde como seres humanos somos la única especie que nos podemos preocupar por cosas que jamás van a ocurrir, probablemente. Y es un problema, porque el gasto energético, mentalmente hablando, ¿no? Aparte físico también, pero a nivel mental es un gasto enorme. Nuestra atención es limitada, tenemos recursos que son muchos, pero son limitados, y si los dedicamos a pensar en qué pasará mañana, en que si me voy a quedar sin trabajo, en que si me voy a enfermar, en que si los por sí, entonces ahí estamos usando una energía muy valiosa y nos demanda un tiempo y una energía que podríamos estar utilizando para vivir, básicamente. Como hablábamos en el programa, que hablábamos de soñar, de los sueños y demás, parece que el cuerpo responde como sí.
¿no? Entonces, si pensamos en eso y nos ponemos en lo peor, porque básicamente, así en resumen y dicho claramente, es ponerse en lo peor, adelantarse, pero negativamente a lo que puede pasar, por eso nos puede surgir una ansiedad, pues eso nos activa, parece que nos activa todo lo que, emociones al menos, o sensaciones que serían las mismas en el caso de que pasara de manera real. Y entonces pasamos por el mismo proceso, pero sin que se haya dado esa situación, ¿no? Es tal cual como lo estás comentando, porque el cerebro no distingue entre lo real y lo imaginario. Por eso tiene tanta fuerza la visualización. Cuando uno realmente puede visualizar, no se trata de visualizo y va a pasar porque sí y porque el universo me lo va a traer. Pero la sugestión es muy fuerte. Claro, pero sí realmente el cerebro, cuando uno tiene esa posibilidad de visualizar y realmente llevar a los sentidos ahí, como si lo estuviese viviendo, cuando lo hacemos con algo positivo, esto genera emociones súper saludables en el cuerpo y realmente un cambio. Y pensemos eso, que según como yo lo piense, mi cerebro lo está viviendo, por lo tanto va a activar una serie de emociones u otras, y esas emociones me van a llevar a actuar, con lo cual esto va a tener una influencia enorme en mi conducta, directamente. Si yo me siento con miedo, bueno, puede que me paralice. Ahora vamos a hablar la diferencia entre lo que sería el miedo, y ahí vamos a ver la valentía, el coraje, lo que traemos hoy como un plus a este tema, para no quedarnos solo rondando en el tema del miedo, ¿no? Pero bueno, lo primero que tenemos que entender es que es una emoción adaptativa, necesaria, y que no es mala en sí misma, y que no hay que tener vergüenza de tener miedo, porque muchas veces intentamos cambiarle de nombre. O intentamos decir, yo no tengo miedo, yo no le tengo miedo a nada. No es miedo, es respeto. Esa frase me encanta. Sí. Es como que eso aliviana un poquito. No, yo al mar no le tengo miedo, es respeto. No, bueno, respeto es otra cosa. Si hay miedo, hay que reconocerlo porque está ahí, porque nos está dando una información. Y si nosotros ignoramos, nos perdemos el dato y la información que nos está trayendo esa emoción. No podemos hacer nada con eso, ese es el problema. Empieza a estar ahí, creo que respeto. Entonces, ante el respeto yo voy a tener una conducta. Ante el miedo voy a tener otra. Entonces no es lo mismo decir que es miedo que es respeto. Son cosas distintas. Porque el respeto no tiene por qué paralizar una acción, ¿no? Pero el miedo puede que sí. El respeto puede decir, bueno, yo me meto con precaución en el mar porque me da miedo, pero me mojo hasta aquí. Pero el miedo directamente ni toco el agua, por ejemplo, ¿no? Claro, entonces realmente hablar de respeto cuando es algo que en realidad no es respeto lo que te da, sino un miedo que te dejo hasta ahí que estamos en vivo. Pero es eso, es realmente reconocerlo, hablar con sinceridad con uno mismo, no mentirnos en principio a nosotros mismos, porque eso es el principal motivo de que esas emociones queden ahí embotadas y vayan creciendo cada día más, porque ese miedo se va a asociar con otro, y dentro mío hay un proceso que se está dando, que estoy desconociendo, y por esa falta de conciencia no lo estoy pudiendo gestionar. Porque no puedo gestionar aquello que yo no conozco y que va pasando ahí paralelamente a mi vida, ¿no? Está por ahí. O gestiono las cosas como si estuvieran pasando de forma real, ¿no? O sea, ya actúo como si eso fuera real, ¿no? Y porque me influye y porque lo he llegado a interiorizar, he llegado a creerlo. Eso, lo mismo que pasaba con los sueños, ¿no? Que a veces lo creemos y nos levantamos como si realmente eso hubiera pasado, y con dudas. Cuando visualizamos algo, cuando tenemos algo muy interiorizado, es más o menos lo mismo. Si lo que dices tú, que por cierto, estaría muy bien que lo tuviéramos muy claro, que la mente no diferencia entre lo imaginario y lo real. Eso es la respuesta a muchísimas cosas, para bien y para mal. Si tuviéramos claro eso, yo creo que sí, porque el cerebro va a empezar a despertar todas estas reacciones, lo que hablaba recién Chevy, por ejemplo, el cortisol en el estrés. O sea, si yo pienso que hay un peligro, mi cerebro no va a estar tomándose el tiempo de pensar, uy, ¿será que sí? ¿Será que no? Esperaría que pase algo. No, se adelanta. Se adelanta y lo hace. Y el problema es que cuando nosotros no lo hacemos consciente y no activamos otras partes de nuestros cerebros que sí nos permiten decir, espera, esto no es real. No es un peligro real, no es un peligro inminente, sino que es algo que te estás imaginando. Y ahí con el autodiálogo, con un trabajo muy fuerte de darnos cuenta, de conciencia, de autoconocimiento, podemos sí hacer que las distintas partes de nuestro cerebro empiecen a actuar en equipo y no en contra, porque lo que nos empieza a pasar si no es que la parte de nuestro cerebro más, el área más límbica, más emocional, va haciendo que yo me actúe de una manera y es casi una reacción, ya ni siquiera es una acción, es reacción. Entonces son estas cosas que hacemos y que decimos, ay, no sé por qué lo hice, o sea, ¿por qué me alejé de eso que no sabía? Bueno, quizás te dio asco, pero como no tenías ni la menor idea de que sentís asco, porque sentir asco te da vergüenza y etcétera, etcétera, entonces lo dejas ahí. Pero claro, el problema es que la conducta sí que la hacemos. No es que el evitar la emoción hace que no actuemos de determinada manera, sino que estamos evitando conductualmente o enfrentándonos a algo sin saber por qué, o teniendo una reacción desmedida de ira o de rabia,
y no sabemos ni de dónde viene. Y decimos, bueno, pero ¿qué pasó? Esa no soy yo. No, sí, eres tú y es esa emoción que está ahí moviéndote, nada más que no sabes que está ahí. Entonces, ponerle nombre baja muchísimo la intensidad de esa emoción, me permite gestionarla y eso es importante. No intentar evitarla o ignorarla, porque al final de esa manera solo hacemos que nuestro cuerpo y nuestra conducta vaya en forma automática y no sepamos ni por qué estamos haciendo lo que hacemos. Cuando en realidad esa emoción me viene a dar a mí una información súper valiosa acerca de lo que me importa, de lo que valoro y de lo que no. Entonces, hablemos un poquito así, en rasgos generales, ¿qué pasa con los miedos en las personas mayores? Yo he traído así datos de investigaciones y demás, pero me interesaba leer algunos mensajes de personas que me han enviado mensajes ante la pregunta de qué es lo que te da miedo en la vida. Y por ejemplo, tenemos a Maite, todas son personas mayores de 60 años. Sabrina, contestando a tu pregunta, te diré que en mi caso no es miedo, es preocupación, incertidumbre por ciertas cosas. Acá vemos una diferencia entre la incertidumbre y la preocupación que hablábamos antes y el miedo en particular. El miedo, perdón, inciso, ¿el miedo sería equivalente en ciertos momentos a una preocupación excesiva o no? Son cosas muy diferentes. No, porque el miedo en sí, volvemos, es una emoción, primero, como toda emoción, pasajera, o sea, es algo que se siente en el cuerpo, es una reacción que mi cuerpo tiene y mi mente ante determinada situación, es algo que en principio sería pasajero. Me permite actuar, resolver esa situación y punto. Ahora, una preocupación justamente es, me estoy ocupando de algo de antemano, ya más ligado a la ansiedad, a la inquietud, al decir, bueno, a ver, algo que me estoy imaginando, ese estímulo que necesito para tener miedo, ese estímulo que me genera el miedo, probablemente ya se haya ido. Y lo que yo me quedo es con esa, justamente, preocupación. Ya se fue o quizás nunca estuvo, sino que es algo que yo pienso que puede llegar a pasar. Ni siquiera hace falta que haya estado. Puedo tener miedos en un momento y que eso luego se desprenda en una ansiedad y preocupaciones a futuro y todo por ese miedo que no pude resolver y como que quedó ahí. O puede que nunca haya pasado eso, pero yo me esté preocupando por algo que va a pasar a futuro. Que no haya tenido yo la experiencia del miedo, sin embargo sí lo piense a futuro. Entonces ahí estamos hablando de preocupaciones, de justamente ocuparse de algo de antemano. Me preocupo, ¿qué quiere decir? Estoy pensando en algo que todavía no pasó, pero yo creo que va a pasar. Entonces, ¿cuál es el único problema de eso? Si la preocupación no me lleva a actuar para poder hacer algo con eso, ahí tenemos el problema. Porque preocupaciones podemos tener miles, pensamientos en el cerebro, tenemos más de 60.000 por día, con lo cual si de esos 60.000 el 80-90% son preocupaciones y sobre los mismos temas, que es lo que suele pasar, es ahí donde claramente mi mente no tiene tiempo para aprender nada nuevo, para estar saludable, digamos, ¿no? Entonces ahí está un poco la diferencia. Mercedes nos dice, el miedo me viene según el pensamiento que tengo, la valentía es lo que yo hago con lo que la vida me ofrece. Interesante. Regina dice, miedo a enfermedad invalidante, a cuidar de familiar en esta situación sin aniquilarse a sí mismo, con fortaleza. ¿Sí? O sea, tanto a una enfermedad invalidante que pueda tener uno, como a cuidar de una persona que esté enferma, bueno, cuidarla con fortaleza sin descuidarnos a nosotros mismos, ¿no? Francisca nos dice, yo creo que se tiene miedo a lo que se desconoce. Sí. Yo, por ejemplo, tengo miedo a no envejecer con dignidad, no sé cuál será mi futuro. Esto es interesantísimo porque es uno de los principales miedos, y acá distinguimos miedos que puede tener una persona de 20 años que probablemente no esté pensando si va a envejecer con dignidad, si va a perder funciones mentales, de una persona que ya pasando los 50, 60 años, lo que se empieza a dar es la personificación de la muerte. Es que realmente esa muerte ya no es algo que sí, que yo sé que va a pasar, pero está por ahí, sino que se empieza a hacer carne, la empiezo a sentir, la empiezo a vivir porque hay amigos que empiezan a fallecer, hermanos, gente, pares, no solamente mis padres, sino pares, gente que tiene mi edad, gente que... Y lo empiezo a vivir cada vez más cerca. El tiempo que me queda por vivir es menor al que ya he vivido. Entonces, realmente veo que ya tengo menos tiempo. O sea, lo vivo, lo vivo en la experiencia, no lo pienso, ¿no? Que es algo que a veces en teoría tenemos. Sí, sabemos que nos vamos a morir, pero realmente el que esto se personifique, se haga carne, tiene una diferencia muy grande y hace una toma de conciencia muy distinta de la que podemos tener a los 20, 30 años, salvo, esto sí se da en personas con enfermedades, por ejemplo, terminales o que se enfrentan a un diagnóstico de posible muerte precoz o algo, ahí se ve cómo también se produce esto.
O le toca la muerte de forma directa. Siempre que muere algún familiar, a veces, tengamos la edad que tengamos, nos hace como cuestionarnos la vida, la muerte, estas cosas que como nos toca de cerca, pues por lo mismo que las personas más mayores sí que tienen más de cerca, parece que tienen más de cerca eso y por eso les toca más de cerca o les afecta más. No quiere decir que no, pero puntualmente sí que a lo mejor lo podemos tener todos por la cercanía o lejanía que tengamos a la enfermedad, a la muerte, a todo esto, ¿no? Es un todo, claro, es un todo, porque lo que más pesa ahí es eso, que otros familiares empecemos a tener más pérdidas, tener que hacer más duelos, pero sumado a que yo también estoy más cerca, o sea, que me toca de cerca, que realmente me queda menos tiempo, indefectiblemente, porque es que tengo 60, 70, ya no es lo mismo que pensar, porque nadie lo sabe. Yo con mis 30 y pico tampoco sé si me voy a morir hoy, mañana o dentro de 50 años, en realidad no lo sé, pero uno tiene ese mecanismo de defensa en nuestra mente que nos hace pensar que, bueno, a mí no, por más que incluso nos ha pasado con esta pandemia, ha pasado mucho, incluso tengamos casos muy cerca y todo, igual en el fondo seguimos pensando, bueno, a mí no. Esto es uno de los sesgos cognitivos que nos aparecen, es esta cosa de, bueno, a mí no creo que me pase, en el fondo lo pienso. Entonces, lo importante de esto es sí que aparecen estos miedos y los que más se escuchan son, como comentaba, por ejemplo, Francisca, esta cosa de envejecer y perder mis facultades, la pérdida de autonomía, la pérdida de independencia, no tanto a la muerte. O sea, si una persona más joven sí quizás tiene como ese miedo a envejecer y miedo a la muerte en sí misma, como a desaparecer o incluso a la soledad. En las personas mayores lo que se suele dar más no es tanto esto, sino el cómo envejezco. Envejecer con dolor, envejecer de esta forma y sobre todo, por ejemplo, preocupa mucho más las facultades mentales, el no poder decidir, el ser una carga para mis hijos, el ser una carga para mi familia, el tener que, ¿no?, depender de un otro que me tengan que llevar, traer. Esto es lo que más preocupa, es lo que más miedo da. Y no tanto la muerte en sí misma. O sea, mucha gente que te dice, no, yo prefiero, si me dicen, me muero hoy de un paro cardíaco o dentro de 2 años, prefiero eso que vivir 10, 15 años más, pero ser una carga para mi familia, perder mis facultades mentales. Ahí está el miedo. Luego, miedo a las caídas también relacionado con una posible discapacidad, y esto llevado a la dependencia hacia un otro. Este también es un miedo que se da mucho. Y aquí voy a traer un ejemplo de Carmen, que es una asistente a mis talleres, que es genial porque ella tiene un evidente miedo a caerse, porque ya se ha caído, ya ha tenido, pero ella sale a caminar todos los días, sale a andar. Entonces, aquí está el ejemplo de valentía, en un ejemplo muy sencillo, pero para mí es el ejemplo más valioso que tengo de valentía así cercano. Es decir, el miedo está. Ojo con pensar que la valentía es ausencia de miedo. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cuál sería la definición y si es el contrario al miedo? No, el contrario al miedo sería, si se quiere, la seguridad, ¿no?, la ausencia de peligro, pero no la valentía. Al contrario, la valentía, incluso sin miedo, sería inconsciencia. Si uno no tuviera nada de miedo y vas por la vida así, a todo riesgo, como hay muchas personas que son incluso adictas al riesgo y a correr peligro y demás, ahí hablamos de inconsciencia. Alguien que no mide los riesgos y que actúa porque no le interesa el riesgo que pueda haber o no lo ve directamente, no ve el riesgo y actúa por eso, no es una persona valiente, es una persona inconsciente. Que no tiene conciencia del peligro y temerario, ¿no? En cambio, una persona valiente sí que sabe que hay consecuencias, sí que sabe que hay riesgos, sí que reconoce que hay un miedo, pero actúa a pesar de ese miedo, enfrenta ese miedo, va hacia adelante justamente con valor, con valentía, a pesar de ese miedo. O sea, que lo tiene, como te puede decir un Rafa Nadal antes de salir a jugar al tenis, sí estaba, pero es que cagado de miedo, pero salgo y juego. Ahora, una persona ya miedosa, o si se quiere, vamos a la parte de cobardía, cobarde tiene una raíz muy interesante en su palabra que viene de cola, de rabo. Y esto es por los animales, los lobos, los perros que meten el rabo entre las piernas cuando se asustan y se quedan ahí como temblorosos y con el rabo. Bueno, esto sería la cobardía, que el miedo está también, pero me quedo pegado a ese miedo y me quedo paralizado a ese miedo y no puedo avanzar y no hago nada por miedo a. En cambio, una persona valiente está ese miedo, pero en lugar de acobardarse y quedarse con el rabo entre las piernas, lo que hace la persona valiente es asumir las consecuencias que pueda llegar a haber,
Por ejemplo, no hace falta que pensemos en Superman y la Mujer Maravilla para pensar en personas valientes, o en un prócer, San Martín, que cruzó los Andes por allí por la cordillera. No, eso obviamente que hay una valentía ahí. Obviamente que esas personas sabían que corrían riesgos y tenían sus miedos, pero aún así, pero en pequeños actos del día a día es donde tenemos que lograr ser valientes y entrenar esto que dentro de la psicología positiva, ya hablaremos con Juan Nieto, es una fortaleza. Dentro de la virtud del coraje encontramos la valentía como una fortaleza que podemos entrenar y practicar. Y en el día a día, por ejemplo, ser sincero, ir con la verdad, animarnos a decir un no, a poner un límite, a pesar del miedo que podemos tener a que la otra persona se enoje, a que me deje de querer, a que me deje de hablar, a que estos son las posibles consecuencias. O incluso si cometí un error y ese error lo tengo que reconocer. O sea, es valentía eso, reconocer un error y poder ir con la verdad, a pesar de las consecuencias de que la otra persona se pueda decepcionar, desilusionar, sentirse mal, pensar otra cosa de mí. Bueno, pero ¿qué hace una persona valiente? Va con la verdad ante todo, reconoce eso, enfrenta eso a pesar de sus miedos y va hacia adelante. Esto hace a una persona valiente, con lo cual no tiene nada que ver con no tener miedo. Y aquí tenía también un mensaje interesante de Irene, que me gusta para hablar de esto. Dice: lo más cercano a la valentía podría ser la carencia de temor al futuro y la convicción constante de que todo necesariamente será siempre mejor. Si en el cerebro está esa convicción, entonces creo que se es valiente. Y aquí yo lo tomaría más, Irene, como optimismo, más que valentía. Y probablemente una persona valiente sea optimista, pero no necesariamente tiene que estar el optimismo por delante. Una persona cuando es valiente, incluso pensando que puede que no salga bien, lo voy a hacer, porque creo que va ligado a mis valores, que va ligado a la sinceridad, a la honestidad, y que bueno, que tengo que asumir las consecuencias, pero tengo que dar ese paso adelante. Implica acción, ¿no? Implica superar o enfrentarse de alguna manera a esos miedos, ¿no? A pesar de, como has dicho tú, hacerlo, a pesar de moverse, no la inacción que puede tener una persona considerada cobarde, ¿no? Que es paralizante, ¿no? Tal cual, porque a veces eso, decir la verdad, puede doler a un otro, puede hacerme mal a mí por esto, porque bueno, tengo que asumir que hice algo que no correspondía o lo que sea, pero esto es ser valiente, no quedarnos con la idea de que ser valiente implica salir ahí por la vía. Sí que está ligado también a buenas acciones para con otros, a veces hacer cosas que quizás incluso no tengan un beneficio personal para mí inmediato y directo, pero sí para otra persona. Entonces en ese momento también necesito esa valentía, porque bueno, ahí va a haber un miedo de poder incluso atentar contra algo de mi persona, pero por sobre eso valoro que pueda hacer una buena acción para otra persona, y esto también requiere valentía. Entonces son en las pequeñas acciones de cada día esto, el que Carmen, a pesar de su miedo a caerse, en lugar de quedarse sentada en su casa para evitar cualquier riesgo, ella salga cada día a caminar, no un ratito, cada día a caminar. Esto es valentía. Y no hace falta, y lo mismo, no quedarnos con el miedo a no sé cómo voy a envejecer y si voy a hacer una carga. No, tomar ese miedo, esa información que me da ese miedo, que me está diciendo te importa tu vida, te importa tu familia y que no seas una carga, te importa. Entonces esa es la información que me da el miedo, y el miedo me está diciendo, bueno, puede haber un riesgo, porque hay otras personas que les pasa, no es un riesgo totalmente infundado, aunque también tengo que poner en la balanza y decir, bueno, a ver, qué probabilidades hay que me pase a mí, y hacer un poquito más realista, y no que ese miedo vaya creciendo y se vaya haciendo irracional, ¿no? Porque ahí estamos con los prejuicios que ya hablamos en muchos programas, de pensar que la vejez es igual a decrepitud, dependencia, enfermedad, y esto no es así. Hay un porcentaje de personas que sí que se enferman, que sí que tienen problemas, que sí que pueden perder facultad, pero es un porcentaje menor. Como no todas las personas tienen diabetes, como no todas las personas tienen estrés, como no todas las personas... Esto es, entonces, tener en cuenta esto, porque a veces basados en esos prejuicios que viene el miedo. Y el miedo al mismo tiempo refuerza el prejuicio, y así se hace un círculo, ¿no? Vicioso. Entonces, en este punto es que tenemos que decir, bueno, ¿qué información me trae el miedo? Y con valentía hablar de eso, afrontar esa situación, hacer algo para que esa situación... sea dentro de lo que yo quiera y considere lo mejor posible. Por ejemplo, hacer un plan de envejecimiento. Cambiar ciertas cosas para decir, bueno, si llega a pasar, me gustaría que esto sea así y así.
Y ya hoy, ¿qué cambios puedo hacer en la casa por si el día de mañana me caigo y tal? Y bueno, en vez de bañera pongo una ducha y ya puedo ir haciendo hoy, que lo puedo elegir y decidirlo. Puedo escribir y hacerle llegar a las personas más cercanas mis deseos, mis necesidades. Mira, me gustaría que si el día de mañana no puedo decidir sobre esto, tú decidas esto por mí, que es lo que a mí me gusta, que tiene que ver con mi identidad. Eso es hacer una acción con valentía, porque estoy asumiendo que tengo ese miedo, pero hago algo con eso. No me quedo paralizada ante... ¿no? Y cada día pensar lo mismo, ir a un taller para entrenar mis facultades cognitivas, para trabajar con esto, te permite hacer algo diferente. Es decir, ay, sí, yo no quiero perder la memoria y quedarme en mi casa, ¿no? Preocupado y mal y triste. No, hago algo con eso. ¿Qué puedo hacer? Y salir a entrenar mi mente, desafiarla cada día, entrenar mi cerebro y demás. Entonces, quiero aprovechar que tenemos a Juan para que nos dé tiempo a hablar con él más rato. Luego, si sale alguna cosita más, iré mencionando. Lo tenemos por ahí a Juan Nieto, es psicólogo y director del Instituto Europeo de Psicología Positiva. Buenos días, Juan. Hola, buenos días. Buenos días, muchas gracias por colaborar con nosotras hoy aquí. Y bueno, para las personas que te están escuchando, será un placer. Nos vas a traer un poquito de herramientas para pensar un poco mejor qué es el miedo, qué es la valentía y, sobre todo, ejercicios prácticos para poder entrenarla cada día. ¿No, Juan? Por supuesto, es un súper placer. Os saludo a las dos y bueno, a todas las personas que nos estén escuchando. Y bueno, pues por supuesto, la idea es hablar del miedo, pero como enfocado un poquito a cómo poder manejarlo, ¿no? Al fin y al cabo, bueno, pues a mí lo que me gustaría aportaros es un poco un trocito, ¿no?, de la experiencia que tenemos nosotros día a día en consulta con esta emoción tan presente y sobre todo tan ligada con nuestras entrañas. La sentimos mucho en el cuerpo. El miedo es una de las emociones que más notamos en el cuerpo y que, bueno, como bien decíais antes, pues está muy ligada con la supervivencia. No solo la sentimos todas las personas, sino que también los animales, porque es una de las emociones como más básicas, ¿no? Y más ligadas con bueno, pues sobrevivir. Y hay 3 reacciones básicas relacionadas con el miedo que las activa el miedo, por así decirlo. Una es la lucha. De repente, como que vemos pues ese peligro y luchamos contra él. Otra es la huida o evitar ese peligro y otra es el bloqueo. Y esto no solo lo vemos en personas, sino que imaginaros pues este animal que ve el depredador y por el momento como que se bloquea, ¿no? Se congela y es una estrategia también para sobrevivir, aunque parezca que no. Sin embargo, no sé vosotras cuál pensáis que es mejor como estrategia, la lucha, la huida o el bloqueo. ¿Qué pensáis aquí? Hombre, supongo que la lucha, ¿no? Enfrentarse, como ¿Sí? hablábamos ahora, ¿no? A ver, siempre dentro de los límites de la osadía, ¿no? Y de la responsabilidad de no ser temerario, pero no te vas a enfrentar a un peligro así de cara sin valorar lo que decíamos, ¿no? Los riesgos y demás. Pero obviamente paralizarse, sí que es verdad que ahora que lo dices, pensando en el mundo animal es una táctica, ¿no? Paralizarse también de supervivencia, pero claro, si no salimos de ahí tampoco nos aporta mucho, ¿no? Todo depende, creo yo, del contexto y de la situación. No podemos sacar de contexto las distintas estrategias que tenemos, como animales que somos incluso. Es decir, muchas veces el paralizarse es la mejor opción y no pasa nada. El tema es no pensar que por eso soy cobarde y definirme por eso, sino que decir, en esa situación bien, bueno, ¿ahora qué hago con esto en otra situación? Si me paralizo siempre, y bueno, ahí vamos a tener un problema. Si lucho siempre, Exacto. te puedo asegurar que también vamos a tener un problema. No, Eso Juan, no es, sé cómo lo ves Muchas tú. gracias, Sabrina, porque efectivamente aquí está un poco a veces el problema, en que pensamos que una estrategia es mejor que otra y nos empujamos y nos obligamos hacia ella, imaginemos, por lucha o huida. Y como si las otras no fueran positivas. De alguna manera, todo depende del contexto y efectivamente, como decía Sabrina, si es sistemático, pues sí que podemos tener una dificultad. Porque al fin y al cabo no estamos eligiendo cuál es la herramienta que utilizar o no estamos de alguna manera libres de poder decir, bueno, pues en esta ocasión pues quizás es mejor pasar desapercibido o luchar o impulsarme hacia romper este miedo. Entonces todo depende, pero sí que es importante
como reconciliarnos un poco con estas reacciones que tiene nuestro cuerpo y que al fin y al cabo el cuerpo es sabio, no se equivoca. Y esto va un poco de integrar esas respuestas, ¿no? Y al final, cuando nosotros en consulta nos encontramos con dificultades relacionadas con el miedo, sobre todo ponemos el límite en cuándo puede llegar a ser un problema en el malestar, si es muy, muy, muy intenso o está muy presente, o también en si bloquea o dificulta alguna de las principales áreas de mi vida. Oye, pues no me siento cómodo, no me siento seguro o segura al salir a la calle. Bueno, pues ahí sí que tenemos una dificultad, y ahí es donde sí que habría que hacer un trabajo más específico. Si alguien se bloquea lógicamente, sistemáticamente, o si alguien lucha sistemáticamente, bueno, pues ojo aquí, porque sí que podemos hacer un trabajo para manejar ese miedo que está como en la base, que es como un poco la semillita de esas reacciones. Y antes hablabais de los diferentes miedos ya en el grupo de personas mayores, y fijaos, pues como un ejemplo muy, muy clarito es el miedo a las caídas que decíais antes. Que además los estudios que hay por ahí no se ponen muy de acuerdo en el porcentaje de personas que tienen este miedo. Algunos dicen el 20, otros dicen el 85, porque depende. Hay tanta diversidad en el mundo, en el grupo de personas mayores, que en función de dónde lo midas, pues cambia muchísimo este porcentaje. Pero lo que sí que es súper llamativo es que tan solo el 50% de las personas que tienen este miedo no se han caído en ninguna ocasión. Es un miedo que no viene dado por una experiencia previa, sino por una posibilidad. Y esto a veces se junta con los cambios físicos de la edad, con los estereotipos y mitos que hay sobre el envejecimiento, y también sobre la protección y alarma que a veces generan algunos familiares. Entonces aquí la información va a ser clave para poder ser valientes de alguna manera, pero también, oye, pues siendo conscientes de hasta dónde puedo llegar, dónde puede estar un peligro y dónde no hay peligro. Sí, aparte es muy importante tener todo esto claro, porque ¿qué pasa justamente con el tema de las caídas? Que la persona que tiene ese miedo y no hace nada con eso y se queda en su casa justamente es contraproducente, porque menos estamos trabajando la musculación, menos podemos trabajar con coordinación y control de caída, que es lo que trabajamos en los talleres, por ejemplo, de gerontogimnasia. Entonces, cada vez se atrofia más el músculo y cada vez sí tenemos más probabilidades de caída. Entonces son personas que al final no salen de su casa o no se apuntan a un taller de gimnasia por miedo a caerse, a que les pase algo, y luego se caen yendo al baño. ¿No? Y entonces tú dices, y no sé, estaba ahí, justo no vi que tal, bueno, ¿qué pasa con eso? Que al final estamos actuando por ese miedo, ahí sí, paralizándonos cuando deberíamos usar otro tipo de estrategia, y esto está siendo justamente contraproducente. Me está aumentando mis probabilidades de caída, aumentando mis probabilidades de que algo me pase. Entonces fijémonos como al final, todo lo contrario, en lugar de ayudar, y esto para la familia, para la gente que está alrededor, que tiene sus propios miedos a que mi madre se caiga, que mi padre se caiga. Bueno, ojo con esto, ser cuidadosos, escuchar lo que la otra persona quiere. Incluso cuando hubo una caída, se genera toda una situación familiar que hay que saber llevar y pedir incluso algún consejo o incluso ir a un profesional para pedir un asesoramiento, una orientación, porque se genera toda una cuestión con la persona que a veces no se quiere ir de la casa, no quiere ir a casa de los hijos a estar ahí una semana, dos, con los nietos, que los ama y todo, pero necesita su lugar y su espacio y mantener esa autonomía, porque a veces no es la caída en sí lo que daña la salud mental de la persona, sino el cambio de vida que de repente hay, encontrarse de estar autónoma en su casa, independiente, a estar en casa de sus hijos, con su yerno, con sus nietos, a que la bañen, que no pueda decidir nada, y uno dice, ¿por qué? ¿Era necesario realmente todo eso? ¿O es parte de este miedo de los familiares a que le vuelva a pasar o a que pase algo peor? Y con estas cosas hay que tener mucho cuidado. Es posible que a veces sean los mismos familiares los que generen ese miedo, si es que no existe ya, o después de una caída sigan manteniendo ese miedo, porque claro, el miedo está en la persona por hacerse daño, pero en los familiares por lo que le pueda pasar si no están presentes, porque no pueden, a lo mejor si no viven con esa persona, no pueden vigilarla 24 horas al día, y ese miedo está ahí, y ese riesgo como que lo hacen más
mayor de lo que sería, ¿no? Sí, para esto recomiendo, no sé si tú la viste, Juan o Nuria, la película del Club del Libro. No sé si la vieron, Book Club. Yo no Bueno, la he está visto. con Jane Fonda y otras actrices muy reconocidas. Bueno, hay uno de los personajes que es una mujer que tiene 2 hijas, una de ellas embarazada, y en la película se va mostrando cómo ella conoce a un hombre, quiere tener una pareja, y cómo son las hijas las que quieren que se mude con ellas a otro lugar. O sea, ella tiene que dejar su casa, sus amigas, su club del libro, su pareja y todo, para irse con las hijas, porque las hijas como que presionan para que ella vaya ahí, porque ellas son las que tienen miedo a que a la madre le pase algo, y la madre está perfectamente y está bien, pero al final termina como creyéndose esos miedos, y tiene que ser muy valiente justamente para, a pesar de ese miedo que un poco tiene ella, pero además le transmite sus hijas, y con esa sobreprotección y esta cosa, tiene que ser muy valiente para poder sentarse y tener una conversación con sus hijas y plantearle sus límites, y esa es una conversación que es un diálogo que merece la pena ser visto, porque yo la recomiendo a quien pueda, además de trabajar un montón de temas esa película, esa historia en particular que transcurre dentro de la película con esta mujer es muy interesante para poder analizarla y reflexionar un poco sobre esto. No solamente la gente mayor, sino también los más jóvenes, los hijos y las hijas respecto a sus padres, ¿no? No, claro, también hay que aprender a eso, a tratar a psicología para relacionarse con personas mayores, que si ya de por sí tienen esa tendencia a tener ese tipo de miedos, ¿no? Me voy a caer, voy a enfermar, tal, que encima no los alimenten, ¿no? Claro, y aparte jugando con la cuestión de, bueno, es que la persona mayor sabe que si en realidad le pasa algo, claro, la carga va a ser para los hijos. Entonces, sí, con ese juego interno es que le estás transmitiendo, vas a ser una carga, y a lo mejor puede pensar la persona, ¿no? Lo que tiene es miedo a que me pase algo, pero también miedo a tenerse que hacer cargo de mí, que yo sea una carga para esa persona, y yo no quiero ser una carga. Entonces, añade más presión, ¿no?, a la persona. es una situación muy compleja. Por eso digo, aquí pedir ayuda profesional si es necesario, hablar, informarse, hablar con otras personas que también les pasa lo mismo, porque a veces nos guardamos un poco esto. Juan, contanos un poquito más, a ver, sobre estrategias, que no quiero perderme tú, que aquí nos ponemos a hablar con Nuria y tú estás ahí. Porque es un tema muy complejo, y efectivamente a veces los familiares pues forman parte de la realidad y de la experiencia en torno al miedo. Entonces ahí se convierte en eje central, y esto es lo que no puede ser, ¿no?, por todo lo que decís. No obstante, claro, a la hora de manejarlo, bueno, pues lo que vamos a decir a continuación puede ser algo interesante para, oye, cada uno manejar nuestros propios miedos, pero también para estos familiares comprender un poquito más sobre sus propios miedos, identificarlos y que no influyan, ¿no?, que no se haga así como un cruce entre los miedos de unos y de otros, y también para, oye, saber cómo podemos manejar un miedo en otra persona. Lo primerísimo, a mí me resulta muy sencillo, y yo creo que es como más ilustrativo, dividir estrategias más centradas en el manejo de la emoción de miedo, en los pensamientos que generan miedo y en aquellas conductas que realizamos cuando tenemos miedo, efectivamente. Entonces, lo primero sería centrarnos en la emoción, ¿vale? La conciencia del miedo. Antes hablabais del respeto, del miedo, de cómo, oye, realmente muchas veces no estamos llamando a las cosas por su nombre y buscamos atajos, o a veces todo lo contrario, ¿no? Llamamos miedo a todo. Entonces aquí va a ser muy interesante tener esa conciencia del miedo, identificarlo, mirar al cuerpo, porque el cuerpo es el que nos va a dar también mucha información. Hay personas que tienen un nudo en el estómago o que tienen un leve temblor. Bueno, hay muchas reacciones relacionadas con el miedo. Ahí va a ser como un aliado importante para ponerle nombre y entender cuál es su mensaje. Porque muchas veces hablamos, oye, pues ¿qué nos quiere decir el miedo? Está por algo, tiene una función, pero realmente ¿cuál es el mensaje? Yo os tengo como una pequeña pista, ¿vale? Un mensaje con el que trabajamos habitualmente en terapia es, oye, el miedo lo que nos dice es, mira a ver, porque quizás haya una amenaza inminente, o algo que se pone en peligro para ti, o que pueda hacerte daño, o quizás afectar a tus necesidades. Con este mensajito, ya veis que un poco la idea es mirar a ver, ¿vale? Recogemos esa información y ahí es donde podemos ponerlo en contexto. Oye, ¿qué está pasando a nuestro alrededor? ¿Hay una amenaza inminente? ¿O tiene que ver con esto que decíamos antes de proyectarnos a una preocupación o a una posibilidad? Y a partir de ahí, oye, con todo este trabajito ya realizado, ¿no?,
identificamos nombre, mensaje, etcétera, utilizar herramientas de regulación de ese miedo. Y aquí vuelvo a los animales. Sobre todo, me parece interesante traer a los animales porque, por ejemplo, cuando vemos a un perro, por ejemplo, que está asustado, ¿cómo nos acercamos a ese perro? Vamos poquito a poco, intentamos que no se asuste más. Como que vamos pasito a pasito, entrando en su espacio, acercándonos a él. E incluso cuando ya llegamos a entrar en contacto con él, ¿qué es lo que hacemos? Le ponemos una manita encima, suavemente, presionamos, para que poquito a poco se vaya relajando, vaya sintiendo que está acompañado, que no hay un peligro, que, bueno, pues que poder prescindir de esa lucha, de ese ataque, que su cuerpo está en ese momento como actuando. Traigo a colación los animales porque quizás con las personas ya entra todo lo que tiene que ver con lo verbal y eso está fenomenal, pero a veces se nos olvidan estas herramientas más piel con piel, más de entrar en contacto. Y esto es fundamental. Es una herramienta que a veces queda como un poco oculta, pero que lo utilizamos incluso con los bebés, con otras personas. Les ponemos una mano en el hombro. Y esto a veces, incluso antes de utilizar palabras, es un vehículo estupendo para ir regulando el miedo. Genial. Y esto tú lo estás planteando si sabemos que otra persona tiene miedo. Ahora, cuando yo misma soy, obviamente me puedo automimar, pero qué importante también, y es una muestra de valentía, el pedir ayuda. Que uno cree que a una persona valiente nunca pide ayuda, se tiene que mostrar fuerte, No, tiene su fortaleza la persona valiente, pero parte de esta fortaleza es reconocer su vulnerabilidad, reconocer sus errores y también saber pedir ayuda. Entonces creo que en este punto es quizás ir a pedir ese abrazo que necesito, demostrar que lo necesito y pedirlo explícitamente incluso, porque cuánto nos cuesta esto, ¿no? A veces nos paramos al lado de alguien y como miramos ahí con carita de cachorrito mojado, pero claro, la otra persona no es adivina y a veces es necesario decir, necesito un abrazo, y qué importante la comunicación y primero saber lo que quiero y necesito y poder transmitirlo, ¿no, Juan? Qué bueno, Sabrina. Pues totalmente. A esto lo diferenciamos entre estrategias de autorregulación, que sería, por ejemplo, si esa especie de abrazo me lo doy yo, ¿no? Como si yo fuera ese perrillo o este ser humano que necesita ser cuidado, vale, pues autorregulación, si yo utilizo esas herramientas conmigo, y corregulación es cuando necesito que otra persona participe de esa regulación o de ese cuidado. Todas las personas tenemos la posibilidad de implementar esos dos tipos de regulación y la idea es encontrar un poquito el equilibrio, encontrar como ese balance. Igualmente, fijaos, hablamos de estrategias centradas en la emoción, estrategias centradas en el pensamiento, que aquí quizás nos metemos un poco menos porque ya veo que soléis hablar mucho de esto, ¿no? Oye, realmente si jugar con las probabilidades, si este miedo es algo proyectado, ¿no? Como hacia futuro, o si es algo real, inminente, del aquí y ahora. Todo esto va a ser también muy importante. Y aquí muchas veces la psicología tradicionalmente ha venido aportando modelos más centrados en deshacernos de esos pensamientos, y quizás las nuevas corrientes, las terapias de tercera generación o la psicología positiva, la meditación, nos hablan de acoger todas esas experiencias internas sin llegar a darles tanta presencia. Es decir, son parte de mi experiencia, ok, tengo pensamientos que me asustan, pero son solo pensamientos. Escucharlos, ponerlos en un lugar donde, pues de alguna manera me puedan dar ese mensaje, pero no ponerlos como que no sean como ese eje de mi vida, ¿no? Y al final eso muchas veces se consigue a través de la aceptación. Sí, van a aparecer. Es normal que aparezcan. Qué importante esto que decís, Juan, porque cuando hablábamos recién
del miedo, cuántas personas le tenemos miedo a nuestros propios pensamientos. Y al final, por ejemplo, en casos de trastorno obsesivo compulsivo, cuando vienen los pensamientos así al estilo de compulsiones, muchas veces lo que a las personas uno ve en consulta es que le tienen miedo a su pensamiento y tratan a su pensamiento como hechos, que a veces lo hacemos sin darnos cuenta. Dentro de las personas más o menos saludables parece que pasa desapercibido, pero esto nos lleva incluso a sostener ideas como si fueran reales y verdades absolutas cuando son simples pensamientos míos. Como si el pensamiento tuviera entidad propia y fuera por un lado y yo fuera por otro, ¿no? Exacto, como si eso viniera ahí, entonces sin llegar a una alucinación o algo que puede tener una persona con psicosis donde realmente no reconozca ese pensamiento ni siquiera como propio, pero sí darles esta fuerza. Y ahí hablabas tú de luchar, de bloquear y demás, y muchas veces nos ponemos a luchar porque se activa ese miedo y nos ponemos a luchar con nuestros propios pensamientos, y ahí es donde vemos que si luchamos siempre no va a funcionar esta estrategia y hacemos como de ese rival aún más grande, le damos como más poder. En cambio, la aceptación de esto y el comprometernos a un posible cambio y mejora es la estrategia que hoy en día, o la técnica que hoy en día está mostrando mejores resultados, ¿no, Juan? Incluso a nivel de la terapia y la consulta, se observa que a veces hay que ir por ese lado, que justamente lo que pasa con estas personas es que no suelen aceptar eso y están en una constante lucha, y es como ponerse enfrente de las olas, intentar taparlas en lugar de dejar que fluyan y lleguen ahí a la orilla, ¿no? y se desmonten solas. Así que me parece muy interesante. No sé cuánto tiempo tenemos, porque ya poquito, por desgracia poquito, Juan, porque estamos pendientes de un directo por el 25N en el ayuntamiento, y ya tendremos que ir despidiendo, aunque nos quedaríamos una hora más o dos o las que fueran hablando contigo. Lo vamos a dejar para una próxima, Juan, que te volveremos a invitar. Justamente hoy es el Día Internacional, ¿no? de eliminar la violencia en la mujer, y para esto también se necesita mucha valentía para poder denunciar, para poder hacer frente a esto. Así que creo que es un programa que puede servir un poquito para dejar ahí algunos recursos para muchos casos y situaciones diversas. Así que te agradecemos, Juan, por tus aportes, y esperamos volver a tenerte, bueno, a ti y a más profesionales de IEPP, que es el Instituto Europeo de Psicología Positiva, donde hay muchos profesionales que trabajan día a día por mejorar la salud mental y el bienestar de las personas. Así que muchas gracias, Juan Nieto. Muchísimas gracias, un placer, chicas. Un placer para nosotros. Ha sido nuestro, gracias. Gracias. Así que bueno, aquí tenemos a Juan, que me ha dejado no solamente herramientas y estrategias, sino una paz. Sí, ¿verdad? Yo les recomiendo el podcast de Practica la Psicología Positiva, porque yo estoy intentando, siempre que lo escucho digo, ahí va Sabrina, más lento, más suave, habla así, porque es que tienen una habilidad tú que... ya hablas lento y suave, la que no habla lento y suave soy yo. Pero siempre se puede hacer más y mejor. Desde luego, esperamos tener prontito a Juan, porque aparte de transmitirnos paz, nos transmite muchos conocimientos del tema. Exacto. Tenemos que dejarlo aquí hasta la semana que viene, que probablemente hablemos de este tema que hemos apuntado hoy, del cual hoy es el día de la eliminación de la violencia contra las mujeres. Seguramente será protagonista en cierta medida o en toda medida la semana que viene, ¿no? Exactamente. Agradezco a todas las personas que nos estuvieron escuchando esta mañana, y bueno, animo a ser valientes en cada pequeña acción que podamos hacer en el día. Siempre se puede ahí entrenar la valentía, así que ánimo a eso. Un saludo. Con eso nos quedamos. Un saludo. Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo, sin miedo. Lo malo se nos va volviendo bueno, las calles se Bon dia. A aquesta hora estan previst minuts de silenci a diferents punts de les illes amb motiu del Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra les Dones. Mentrestant, altres qüestions. Finalment, la presidenta de la comunitat, Francina Armengol, i el president del govern central,